ese momento, millones de enemigos listos para asesinarnos espiritualmente, matarnos espiritualmente, se pusieron en nuestra contra, que nos están esperando allá afuera, porque andan en los aires, que nos están esperando en la escuela, en el trabajo, en la calle, donde andemos, están listos para destruirnos. Yo no sé si alguien lo sabe, y el desconocerlo está haciendo que Satanás vaya mermando nuestra vida espiritual, porque esos pequeños ataques nos van matando. Estamos aquí en este día para escuchar la palabra del Señor, amén. Así que yo le pido al Espíritu Santo que abra nuestros oídos espirituales para que Satanás no robe la palabra que hoy quiere. Hoy trajimos Biblia, levanten la mano quien trajo Biblia, ¿verdad? Los muchachos se ríen porque en el culto de jóvenes no les digo abran la Biblia, en el culto de jóvenes les digo prendan la Biblia, ¿verdad? Porque todos la traen en los celulares. Así que los que tienen que prender la Biblia, préndanla, y los que la pueden abrir, ábranla. Porque hoy vamos a bombardear nuestra mente y nuestro corazón con mucha palabra de Dios que usted va a ayudarme a leer. Pero quiero comenzar así. En 1968, un hombre creyó en Dios. Y en su deseo de predicar, le pidió al destacamento de los Estados Unidos, de la Marina de los Estados Unidos, le prestaran una carpa, un lugar para él empezar a hacer reuniones. Estados Unidos, o el destacamento que Estados Unidos tenía en Corea del Sur, le prestó ese pequeño o esa lona de ellos, y el hermano comenzó a tener servicios. Dios empezó a moverse de una manera poco usual para ese momento, y la gente comenzó a creer en Dios. La gente comenzó a convertirse. Estoy hablando de 1968. Los historiadores, o la historia de este hombre, dice que al año ya tenía cerca de 200 personas reunidas en ese lugar. Los años comenzaron a avanzar y ya era imposible que la gente estuviera en esa carpita, así que decidieron ir a otro lugar y rentar un lugar. Al poco tiempo ese lugar fue insuficiente y pensaron comprar una bodega grande. Cuando ellos llegaron a esa bodega, empezaron a tener problemas serios, porque el satanismo en ese tiempo era muy fuerte. Y muy cerca del lugar donde ellos habían llegado, en esa colonia que era un suburbio en Corea, en la capital, era donde estaba cerca este centro dedicado a Satanás. Y iban y apedreaban el lugar, iban y lo amenazaron de muerte directamente saliendo de un servicio delante de la iglesia. Y este pastor, en lugar de cerrar, siguió haciendo su servicio. La gente estaba un poco amedrentada, pero él siguió creyendo en Dios. Vinieron los líderes de esta secta satánica y le dijeron: ¿te vas o te matamos? ¿Te vas o te mueres? Él siguió persistiendo y empezó a hablar con Dios. Y este hombre hablaba todos los días con Dios y le dijo a Dios: Señor, mira lo que está pasando. Yo sé que tú eres poderoso, que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. En ese momento, pasando los días, el principal líder satánico que estaban teniendo problemas con el pastor y la iglesia, cayó gravemente enfermo, y el pastor lo supo y quiso ir a visitarlo y hablarle de Dios. Le negaron el acceso, le negaron la entrada, lo seguían amenazando. Y entonces este pastor le dijo a esa gente: ¿cuánto tiempo tienen pidiéndole al diablo que lo sane y no puede?
Los hombres no quisieron contestarle. Y él dijo, al Dios que yo sirvo lo puede levantar rápidamente. Ellos dijeron, si realmente Dios puede sanarlo, entonces que lo sane. Escuche bien. Al siguiente día, 3 de la mañana, Paul Yonggi Cho estaba orando. Estoy hablando del pastor Paul Yonggi Cho. Y él estaba orando en esa noche y se quedó dormido orando. Poco después, en la mañana, él despertó hincado orando. Y cuando él despierta, lo levantan los vecinos y dicen, pastor, vienen contra usted. Y dice que entre la penumbra del amanecer venían muchos hombres y mujeres con antorchas encendidas. Y cuando él salió a la iglesia que estaba allí y empezó a llegar para tratar de hacer algo, él dijo, no tienen que defenderme. Y salió y se dio cuenta que el principal líder satánico venía frente a esa multitud caminando. Y él les dijo, ¿qué está pasando? Y dijeron, no, pastor, no venimos a destruir, venimos a congregarnos. Y él le dijo, ¿qué pasó? Dijo, ¿no se acuerda que a las 2 de la mañana usted vino y tocó la puerta y se metió con nosotros y oró por mí? Y dijo, levántate. Y me levanté y dijo, yo estuve dormido. No había sido Paul Yonggi Cho. Jesús mismo había personificado a aquel pastor y había salido de él y había llegado. No quiero hacer muy largo la historia, les voy a decir una cosa. Paul Yonggi Cho tiene la iglesia más grande en el mundo. En 1905 se contaban 800,000 miembros activos en la iglesia. En este momento tiene 1.2 millones de miembros en la iglesia. Usted puede ver en internet la mega iglesia que tiene, es un estadio y hay 8 cultos los domingos. El primero empieza a las 5 de la mañana y todos están llenos. La gente que quiere llegar al primer culto se queda a dormir en el estacionamiento de la iglesia durante todo el sábado en la noche para estar temprano y que no le ganen el lugar. El pastor Paul Yonggi Cho tiene más de 600 pastores asociados. Y la iglesia es imparable, no lo pueden detener. Dentro de sus miembros están los dueños del Kia, los dueños del Panasonic, los dueños del Sony. Todos los hombres empresarios más poderosos que hay en Corea son miembros de esa iglesia y todos son ministros. Lo que empezó en una carpa ha terminado con la iglesia más imponente en todos los tiempos de la iglesia. Pero ¿qué fue lo que pasó? El problema no es conocer la historia y decir qué bonito que sucede en Corea. No, ¿por qué no sucede en México? ¿Por qué no sucede en Centroamérica? ¿Por qué no sucede en Australia? ¿Por qué no sucede? ¿Por qué Dios está haciendo algo sobrenatural? Yo le voy a decir algo importante. Tal vez lo que voy a hablar es lo más sencillo. Y tal vez lo que voy a decir, tal vez usted se lo sabe de memoria. El problema es que el conocimiento nunca nos ayuda si no lo llevamos a la práctica. ¿Verdad? Decía Funky, el rapero. ¿Alguien oyó a Funky alguna vez? El rapero cristiano, él decía, tenemos el talento, pero nos falta mucha práctica. Hoy quiero hablar sobre el empoderamiento y la autoridad que Dios le dio a la iglesia para hacer luz en este mundo. Qué privilegio que ustedes y yo fuimos los que Dios escogió, porque Dios escogió la iglesia para entregarnos un poder que va más allá de lo que la mente humana puede entender y percibir. Y Dios nos entregó armas, herramientas poderosas. Quiero que empecemos con lo que dice la Biblia. Quiero que lean conmigo Mateo capítulo 22, versículo 29. Mateo 22, 29. Si alguien tiene así Dios fuerte que estremezca aquí, por favor, hágalo. ¿Ya lo tiene? Que lo tenga, léalo, por favor. Ayúdeme. Nomás se ríen, hermanos. No.
Una de dos, o no las llegan o no saben leer Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Amén. Miren lo que dijo Jesús. Así voy a empezar. Le dice a los religiosos: escuche, el espíritu de religiosidad o el religioso, más que toda otra cosa, todo lo dice o lo quiere basar en las palabras, porque el religioso solo llega en las palabras. ¿Me entiende? Y Jesús se las regresa y les dice: erráis. Es decir, están mal, están equivocados, dijo Jesús, se los dijo, porque no solamente ignoran las escrituras, sino también ignoran el poder de Dios. Es que el verdadero evangelio es un dúo dinámico que va ligado. Es cierto que lo primero es la palabra, que aquí nace nuestra fe, que si no le escudriño, entonces no voy a entender lo que Dios tiene para mi vida, pero el evangelio no queda ahí. Al evangelio le tiene que seguir la demostración del poder. El evangelio sin poder solo son palabras. El evangelio sin poder no tiene una efectividad. Erráis las escrituras. Erráis porque no conocen las escrituras, y también les dijo porque no conocen ¿qué? El poder de Dios. El poder no puede ser cambiado por el razonamiento humano. Para ser efectiva la misión que Dios nos ha dado como iglesia de ganar almas para Cristo, no solo es necesario que usted conozca la palabra, sino que usted demuestre el poder de Dios. ¿Por qué creció la iglesia de Paul Yong Ki Cho? Por los milagros que todos los días está ocurriendo. ¿Por qué creció la iglesia primitiva al grado de tener 100,000 miembros en el primer año? Lea Hechos y dígame dónde hay un capítulo donde no aparezca un milagro. ¿Por qué la gente seguía a Jesús? Porque no había día en que Jesús no hiciera un milagro. Y es cierto que yo no necesito ver un milagro para saber que Dios existe, que es poderoso. Pero la filosofía del mundo es hasta no ver, no creer. Los milagros no son para que la iglesia crea. Los milagros son para que los inconversos comiencen a creer en lo que tanto decimos nosotros. Yo puedo decir tantas cosas, pero si ellos no ven el poder de Dios, no van a creerlo. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20. Primera de Corintios capítulo 4, verso número 20. Mi hermano, si me puedes ayudar a leerlo. Bueno, hija, ¿sí? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Oyó? ¿Sí lo leyó bien? ¿Así dice su Biblia? El reino de Dios no consiste en palabras, sino ¿en qué? En poder. El reino de Dios no consiste en lo que usted sepa de la Biblia. El reino de Dios consiste en lo que usted demuestre con el poder de Dios. Hay un libro que me ha impactado, un hombre que dicen por ahí que hay que tomar lo bueno y desechar lo malo, y que muchos critican por el lado de que es apóstol y se dice ser apóstol, pero algo que él está haciendo es algo que deberíamos de hacer como iglesia. Estoy hablando del hermano Guillermo Maldonado, que tengo uno de sus libros son joyas, y él empezó a enseñar a su iglesia. Y él, en otras palabras, él decía que él quería que en su iglesia hasta el machimuelo mascara tuercas. ¿Cómo nos gustaría que aquí en Betel hasta el machimuelo más que tuercas? Que digan: el pastor, hay un enfermo y yo no puedo ir, pero ahorita le mando a mi hermana Marina, ahorita le mando a mi hermano Gerardo, ahorita le mando a mi hermana, ahorita le mando a mi hermano Juan, y cualquiera que vaya y ore, con eso es suficiente. Y él empezó a enseñarles. De hecho, él estaba en enlace y él se salió y él dijo que empezó su iglesia a pagar grandes cantidades para salir en sus programas en la televisión pública en los Estados Unidos, porque él decía: yo quiero ganar gente para Dios. Él es el primer latino, porque él es hondureño. ¿Sí, verdad? O salvadoreño.
hondureño. Es el primer latinoamericano que ha ido a Irán a predicar y lo han amenazado de muerte. Y Dios ha hecho milagros poderosos. Por eso la gente está creyendo en esos países musulmanes por lo que está haciendo. Y él le dijo a la iglesia, hay un libro que se llama Sobrenatural. Es sobrenatural. Y él está enseñando a la iglesia que el poder de Dios es aquí y ahora. No es de que, hermanos, vamos a orar una semana a ver qué Dios dice. No, él dice, es así, rápido, como va. Y él empezó a meter a su iglesia. Yo vi ese programa en vivo en la televisión, en enlace hace como 1 año y medio, 2 años. Y él empezó a enseñar a la iglesia que había un poder en cada uno de nosotros y que aquel que quería el poder de Dios realmente tenía que desearlo y tenerlo y creerlo. Y la gente lo creyó. Y después hubo una noche de testimonios. Y entonces empezaron a hablar que él empezó a decir, aquellos que me creyeron, aquellos que creyeron a Dios y fueron a orar, porque él los mandó que fueran a orar, empiecen a dar testimonio. Y subió una mujer. Y esa mujer dice, ¿qué hiciste, hija? Le dice él. Y ella le dice a él, pastor, yo soy enfermera en un medical center de aquí de Florida. Y el doctor me habló y me dijo, prepara a esa mujer que tiene 7 minutos de haber muerto. Y los familiares estaban afuera. Y dice, ¿y qué hiciste, hija? Y dije, yo llegué y me acordé de lo que usted habló, de lo que usted dijo. Y yo tomé esa palabra y me empoderé del Espíritu de Dios. Y la tomé. Y me dijeron, prepárenle, ya estaban mis compañeras ahí tapándola. Y cuando la taparon arriba para pasarla a la camilla y sacarla del cuarto, los familiares llorando, yo la destapé y no dije nada. Dije, en el nombre de Jesús te levantas y te reprendo espíritu de muerte. Y dijo él, ¿qué pasó? ¿Se paró? Y aquí está. Y venía la mujer con el ese. En ese momento cayó la presencia en la iglesia tremenda. Dijo, pastor, y no es el único. He orado por 4 muertos en el hospital y se han levantado. Ahora todo el mundo me busca. No era un líder, no era un pastor, no era un apóstol. Era una mujer que había creído lo que dice la palabra de Dios. Y ahorita la iglesia del hermano Guillermo Maldonado en Miami, Florida, es una iglesia creciente por los milagros que están ocurriendo. La iglesia crece cuando la iglesia crece cuando entendemos que nosotros, Dios ha depositado un poder. Si alguien creyó o alguien les dijo alguna vez que el evangelio era pasividad, entonces yo no sé a quién escuchó, porque a Dios no. Lo que yo encuentro desde Génesis hasta Apocalipsis en este lugar, que nuestro Dios es un Dios de poder activo. Su palabra es activa. Sus dones son activos. Todo lo que Él hace es activo, dice la Biblia. Y dijo la palabra y todo sucedió. Es decir, nuestro Dios siempre está haciendo algo diferente. Todos los días está haciendo algo diferente. La iglesia, si pretende crecer, necesitamos entender el movimiento de Dios. Amén. Ay, pastor, pero es que yo no me gusta eso, yo soy más pasivo. Bueno, ahí están los adventistas, los mormones, los testigos de Jehová. Que por cierto, los testigos de Jehová son activos, muy activos. ¿Sabe qué preocupa? Estábamos viendo algunas estadísticas. En México han crecido mucho las sectas, mucho, y los satánicos. Y la iglesia no ha podido despegar. Y le voy a decir por qué. No es culpa de Dios. Es que no hemos entendido por qué estamos aquí sentados. Es que no hemos entendido qué fue lo que fue a hacer Jesús a la cruz del Calvario. Es que no hemos entendido por qué Jesús se levantó al tercer día. No hemos entendido por qué un día el Señor se dignó en mirarnos a nosotros y sacarnos del fango, de lo malo, del pecado, y limpiarnos para ponernos. Y dice la Biblia que Él nos sacó de las tinieblas. ¿A dónde? Pero no para estar ahí de bonitos en un aparador, dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un amigo que es pastor allá en Saltillo me mandó un video por Facebook, chécalo. Y es un video de un movimiento de una mujer que era cristiana y salió su propio movimiento. Y la mujer parece modelo, muy joven, modelo, pero su teología es que ella tuvo sexo con Dios.
y empezó a enseñar una doctrina y tal vez usted escuche y dice, ay, qué loqueras. Pues esa loquera tiene 3 millones de seguidores en su doctrina. 3 millones de personas la han hecho su pastora por la nueva ideología que trae de perversidad. Bien dice la Biblia que en los últimos años a lo bueno le dirían malo y a lo malo lo llamarían bueno. Y el problema nunca será Dios, es qué estoy haciendo yo con lo que Dios me dio. Otro texto, yo apenas voy agarrando vuelo, hay mucha Biblia. Marcos 16:20. Marcos 16:20, el que lo tenga, léalo por favor. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Amén. Y ellos salieron ¿de dónde? Del lugar donde estaban reunidos. Y salieron y predicaron por todo lugar y el Señor los estaba respaldando. ¿Cómo? Con las señales que le seguían. El evangelio verdadero, iglesia, en el evangelismo, tiene que ver con lo que yo digo, con lo que Dios hace. La oración de los apóstoles, cuando ellos oran a Dios y le dicen, Señor, permite que tus siervos hablen tu palabra con denuedo, mientras tú haces milagros. ¿Alguna vez usted ha orado por alguien y ha sanado? ¿Alguna vez ha ido a un hospital y ha orado por alguien? Amén. Y vaya que se siente. Una vez, yo cuando estaba en Saltillo, había una hermanita que se enfermó y fui al ISSSTE, cuando todavía no movían el ISSSTE nuevo, grandote. Y fui al ISSSTE y entré, y díganme si no es la necesidad, que usted ora por alguien y la gente que está cerquita y escucha que estás orando, te empiezan a invitar. Pase por aquí, puede orar también por él. Oiga, y está en otro cuarto, puede pasar, está en la cama tal, ayúdeme. Y usted va a orar por alguien y termina orando por muchos. Porque la gente está deseosa de que el pueblo de Dios demuestre el poder del Dios que predica. El religiosismo consiste en rutinas. El evangelio consiste en manifestación de poder de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren el poder de Dios? Levante su mano. Amén. A Dios nos llamó a eso. Amén. Hoy en día existe el poder político, el poder económico, el poder intelectual, el poder militar, el poder religioso incluso. Pero el más importante es el poder espiritual, y eso solo viene de parte de Dios. Eso Dios se lo entregó a su iglesia. Tanto que la Biblia dice que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. La Biblia dice que Dios puso a Satanás bajo nuestros pies. Mateo 28:18. Mateo 28:18, el que lo tenga, ayúdeme a leerlo, Magda. Hasta ahorita eres la valiente, ¿verdad que? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Síguele, hija, por favor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿por qué Jesús dijo, les doy potestad? Yo tengo la autoridad y se las doy a ustedes. Eso se llama autoridad delegada.
Yo no agarro la autoridad espiritual porque ven, ya tengo muchos años en la iglesia, o yo no tengo la autoridad espiritual porque hice varios cursos y entonces no. La autoridad espiritual viene cuando Dios se la da, nos la da a nosotros. Él nos la delegó y dijo: yo les doy autoridad, toda autoridad me pertenece y yo se las doy. Ahora, ¿por qué Jesús hizo tal declaración? Esta mañana yo hablaba con los jóvenes arriba y les hablaba algo parecido a lo que estoy diciendo ahora. Y yo les decía que lo que nos estamos enfrentando hoy es que, no sé, iglesia, creyentes, cuántos, no sé cuánto tiempo tengamos de convertidos, de cristianos, pero yo quiero hacer una pregunta. Cuando los evangelizaron, les dijeron que del momento en que aceptaste a Cristo, en ese momento hay millones de enemigos que nos acechan. ¿Sí? No sé si nos ha caído el 20, que del momento en que yo le dije sí a Jesús, de ese momento, millones de enemigos listos para asesinarnos espiritualmente, matarnos espiritualmente, se pusieron en nuestra contra, que nos están esperando allá afuera, porque andan en los aires, que nos están esperando en la escuela, en el trabajo, en la calle, donde andemos, están listos para destruirnos. Yo no sé si alguien lo sabe, y el desconocerlo está haciendo que Satanás vaya mermando nuestra vida espiritual, porque esos pequeños ataques nos van matando. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha. Díganlo fuerte, léanlo conmigo a las 3. 1, 2, 3. Porque no tenemos. Mire, si usted cree que su principal enemigo es el diablo, está equivocado. Hay millones de enemigos. Y habla de potestades, legiones. El Señor se enfrentó a un endemoniado que decía que tenía una legión de demonios. Y andan en las regiones celestes, es decir, en los aires. Y están listos para destruirnos. Y Satanás va a utilizar a personas con el fin de destruirte, con el fin de desanimarte, con el fin de hacerte que te vengas abajo, con el fin de que no entienda. ¿Saben? Mientras la iglesia no entienda que tiene poder, a Satanás no le interesa que Betel esté llena. ¿Me oyó lo que dije? Mientras la iglesia no entienda, no le caiga el 20, que hay un poder que puede tener para destruir las obras del diablo, no importa que usted venga a la iglesia, Satanás no le molesta eso. Pero cuando la iglesia entiende que hay un poder sobrenatural, entonces los focos rojos en el infierno comienzan a pitar. No fuimos llamados para ocupar un lugar en una iglesia. Fuimos llamados para demostrar el poder de Dios. La iglesia debe demostrar el poder de Dios afuera.